incrementado de antibióticos y lo que es más importante, incrementa la estancia hospitalaria, incrementa el tiempo de ventilación mecánica, incrementa el tiempo en la unidad de terapia intensiva y está asociada, cada vez que alguien se queda más tiempo en terapia intensiva, está asociada con un costo extremadamente elevado. De manera general, el costo fijo, no es variable, el variable sería antibióticos, infusiones, etc. El costo fijo es la electricidad, el edificio, las enfermeras, los médicos. En Estados Unidos es aproximadamente $3,000 por día. Entonces, cada día que se incrementa, pues está asociada con una cantidad significativa de dinero. Les mencionaba este artículo, es un artículo que se publicó hace 2 semanas, y de 4,479 pacientes, 15% de ellos desarrollaron neumonías. La estancia en la unidad se prolongó de una manera significativa, 14 días. La mortalidad cruda a los 60 días en los pacientes con neumonía fue del 33% y en aquellos sin neumonía fue de 24%. Entonces, si ustedes se fijan, hay un incremento en la mortalidad. Pero si usted hace un análisis, que ellos le llaman análisis causal, y dicen, bueno, el riesgo del paciente cambia en los diferentes días y el paciente que esté extubado no tiene riesgo de neumonía, y hace un montón de ajustes estadísticos, al día número 30, a los 30 días de estar en terapia intensiva, la mortalidad se ha incrementado solamente en aproximadamente 3 o 4%, de tal forma que los autores alegan que si usted previene toda la mortalidad de neumonías asociada a ventilación mecánica en la unidad a los 30 días, la mortalidad variaría solamente por un 4%. Entonces, este análisis dice, bueno, la gente no se muere, pero pasa mucho tiempo en la unidad y con un costo extremadamente elevado por cada día que está en la unidad. Nosotros hace 5 años, publicamos en el American Journal of Medicine un artículo en el que seguimos 448 pacientes, reportamos una mortalidad hospitalaria con neumonía, ¿verdad?, asociada a ventilación mecánica, reportamos una mortalidad hospitalaria del 42% y la mortalidad fue más alta en aquellos que tenían bacteremia. De los 250 aproximadamente que sobrevivieron, esta gente tiene una mortalidad incrementada. Al año 25% habían muerto, a los 3 años 33% y a los 5 años 44%. Probablemente no se mueren de la neumonía, pero sí te identifica un sustrato de pacientes, un grupo de pacientes que tienen una mayor probabilidad de muerte debido probablemente a una cantidad incrementada de procesos comórbidos. El costo de cuidar a estos pacientes es elevado y durante muchos años nosotros los médicos no quisimos hablar de costos porque decía, bueno, yo soy médico, yo me encargo del paciente y yo tengo que lidiar con la parte médica solamente, que alguien más tiene que ver con la cuestión económica. Yo soy administrador ahora, yo paso casi 80% de mi tiempo con sábanas de datos, de costo y de comportamiento de seres humanos. Y yo les digo de que es mejor como médico estar envuelto en lo del costo que no estar envuelto, porque si ustedes no están envueltos, alguien más se lo va a hacer. Y ese alguien más generalmente es alguien que no es un médico y que no tiene en mente la importancia del paciente. En este análisis que publicamos con Marcos Restrepo en Infection Control and Hospital Epidemiology, hicimos un estudio y comparamos 30 casos de pacientes con neumonía nosocomial asociada a ventilación con 90 controles. Y este era un subgrupo del estudio en el cual utilizamos un tubo cubierto con sales de plata. Y encontramos aquí en la segunda línea que el costo, la diferencia en el costo entre los controles y los casos fue aproximadamente $38,000, parecido a los 40,000 que le había mencionado anteriormente. Y el costo básicamente fue porque estuvieron más tiempo entubados, más tiempo en la unidad, más tiempo en el hospital.
Entonces, hasta el momento, lo que les he dicho es de que la mortalidad puede que esté incrementada. Los estudios varían, pero sí lo que está incrementado es la estancia en el establecimiento, en el hospital, y los costos asociados al manejo de esta entidad. Todos ustedes saben que la mayoría de los pacientes desarrollan la neumonía nosocomial en los primeros 10 días, y esto se ha visto en diferentes estudios. Lo que quiero mencionar acá es de que ustedes también tienen que saber cuáles son las bacterias más comunes en su propia institución. Este es un estudio publicado ya hace 10 años y aquí se reporta Pseudomonas aeruginosa como la más frecuente, y la segunda más frecuente fueron los gram positivos Staphylococcus aureus. Pongan atención, este es un estudio francés, una revisión francesa. Acinetobacter acá se reporta en cerca del 8% de los casos. Estos datos son del estudio de la mortalidad que le mencionaba, de 4.470 pacientes. Lo más común aquí fue gram negativos, Pseudomonas fue la más común, los gram positivos fueron menos comunes, 28%. Entre los gram positivos, el más común fue Staphylococcus aureus. Nosotros tenemos este artículo en prensa ahorita, y nosotros reportamos algo diferente, por eso es que es importante saber qué es lo que está pasando en su propio hospital. En nuestra serie, la bacteria más frecuente fue Staphylococcus aureus, resistente a la meticilina, 22%. El Staphylococcus aureus sensitivo a la meticilina fue 18%. Si ustedes combinan estos dos grupos, es casi el 40%. Y de ahí viene la Pseudomonas, 12%, y el resto de gram negativos que ya ustedes conocen. En nuestro hospital, Acinetobacter baumannii es relativamente poco común, aproximadamente el 4%. La patogénesis, ustedes la conocen, tubos es algo que juega un papel importantísimo, y la razón es que aunque tenga el tubo, el paciente aspira alrededor del baloncito endotraqueal, y la formación de este biofilme dentro del tubo endotraqueal se asocia a una sobrevida más prolongada de bacterias que viven dentro del moco. Equipos, tubos, uso excesivo de antibióticos, la falta de una lavada de manos adecuada es lo que determina lo que le va a pasar a estos pacientes en nuestra unidad. Entonces, ¿cómo se previene esto? Voy a utilizar esta revisión que se publicó en el Annals de Medicina Interna en el 2004 y actualizada en el 2008 por el grupo de Canadá, de McGill, y voy a solamente escoger ciertas medidas para profundizar en el análisis. En este caso, la recomendación es que los circuitos del ventilador del paciente se deben de cambiar solamente cuando estén sucios y no necesariamente de una manera esquedulada todos los días. Se recomienda también el uso de succión cerrada y cambiarla de nuevo no diario, sino que cuando está clínicamente indicada. Varias gente ha publicado al respecto, nosotros también publicamos en el 2003 y encontramos que comparado con el periodo control, cuando cambiamos los catéteres de succión solamente cuando el paciente estaba, cuando el sistema estaba sucio, la tasa de neumonías no se incrementó, y estuvo asociado también con una mejoría, con una disminución del costo por paciente de aproximadamente $5,000. Ahora viene la parte de alta tecnología, si usted quiere. El primer equipo que voy a analizar es el tubo endotraqueal que tiene la succión subglótica, y la razón o la parte por la cual lo usamos es que ustedes conocen de que hay una acumulación de secreciones en la parte superior del tubo endotraqueal, y estas secreciones se mueven para el pulmón, y la idea es que si usted succiona esta secreción, pues hay menor aspiración, por lo tanto menos probabilidades de desarrollar neumonía nosocomial. Hay por lo menos 3 estudios grandes. Este se publicó en Chest en el 2002,
y que encontró que comparado con el grupo control, el grupo de estudio tuvo menos probabilidad de desarrollar neumonías, 4% contra el 16%, una diferencia estadísticamente significativa. En la población de los pacientes quirúrgicos, cardíacos quirúrgicos, también hubo una diferencia entre los dos, el grupo control comparado con el grupo estudio, es decir, está asociada a una mejoría o una disminución en la tasa de infecciones. El problema está en que el tubo tiene muchos problemas mecánicos. Hay alteraciones de la función de la succión en aproximadamente la mitad de estos pacientes. Y como ustedes saben, solo se necesita una o dos instancias en que la succión no funcione para que todo el mundo diga en la unidad que no sirve. Entonces, como les decía temprano, hay dos grupos, gente que dice sí sirve y otro grupo de gente que dice no sirve, dependiendo de cuál es la experiencia de cada quien. En la unidad nuestra no lo utilizamos porque las enfermeras están cerradas de que no funciona. Y la razón es porque cuando se succionan las secreciones subglóticas, hay un prolapso de la mucosa traqueal dentro del hoyito y deja de succionar. Sin embargo, hay un estudio reciente publicado el año pasado en el que replican los mismos hallazgos, es decir, el grupo con el tubo de succión tuvo menos neumonía, es decir, la probabilidad de no desarrollar neumonía fue mucho más alta en el grupo estudio comparado con el grupo control, y la diferencia fue clínicamente importante, 15% contra el 25%, una disminución absoluta del 10%. Esa es una disminución bastante grande, lo cual fue estadísticamente significativa, y esto se aplicó en las neumonías tempranas, al igual que las neumonías tardías. Lo que es interesante es que la tasa de incidencia, de neumonías en este grupo fue muy alto, 34 por 1000. Y este es un estudio europeo, en los Estados Unidos se están reportando tasas de 5 por 1000 o 4 por 1000. Aquí se redujo de 34 a 17. La importancia es grande, ya que si hay mayor cantidad de neumonías, cualquier instrumento que usted use va a causar un impacto suficiente en la disminución de la tasa de esta enfermedad. Nosotros participamos en este otro estudio de alta tecnología. La idea aquí, y lo publicamos en JAMA hace ya 2-3 años, la idea fue de estudiar un grupo de pacientes para ver si utilizando un tubo endotraqueal que tenga sales de plata en el tubo estaba asociada con una disminución en la incidencia o en la tasa de neumonía nosocomial documentada desde el punto de vista microbiológico. Y esto es muy importante ya que uno debe tener una metodología. Aquí se decidió que desde el punto de vista microbiológico iba a ser encontrar bacterias más de 10 a la 4 y eso es lo que se llamó neumonía nosocomial. La idea de las sales de plata es de que está el biofilme que se forma dentro y fuera del tubo, y este biofilme, que es material glicoproteico, protege bacterias. A proteger bacterias, antibióticos no funcionan, y entonces las secreciones posteriormente viajan o migran a la parte distal de los pulmones, desarrollando la neumonía. Si hay biofilme, el microorganismo tiene la probabilidad de 1000 veces ser menos susceptible a antibióticos comparado con aquellos casos donde no hay el biofilme. Pacientes eran adultos que estuvieran intubados por más de 24 horas, 54 centros, y se le hizo lavado bronquialveolar utilizando catéteres, no utilizando broncoscopios, 1.500 pacientes en total, y se encontró de que la tasa era de 7.5% en el grupo control contra 4.8% en el grupo estudio, una disminución relativa, no absoluta, relativa de 36%, una disminución absoluta de, 1.7%. Ahora, pongan atención
en que aquí estoy hablando yo de 7.5% en el grupo control y en el otro estoy hablando de 25-30% en los pacientes. Es decir, desde el punto de vista estadístico es más difícil encontrar una señal cuando hay menos casos que cuando hay casos abundantes. De tal forma que no encontramos diferencia en la mortalidad, 27%, 28%, pero sí, igual a lo que le habíamos mencionado, un incremento en los días en ventilación mecánica de una semana, estancia hospitalaria de 11 días, estancia en la unidad de 11 días, estancia hospitalaria igual de 12 días, lo cual fue estadísticamente significativa. Y este es el grupo de pacientes que estudiamos cuando estamos hablando del dinero, que fueron $38,000 de diferencia entre los dos grupos. Esa es la alta tecnología. Esas son, cada tubo vale $80, el de plata. El tubo normal en los Estados Unidos, el tubo común y corriente, cuesta $1. Entonces, cuando usted le dice al administrador $80 contra $1, la gente dice, bueno, ¿cuántos usan? 2,000, estamos hablando de $160. Entonces, la idea es, si usted se evita 4 infecciones, pues ahí está el costo del tubo, pero es un costo sustancial. ¿Qué podemos hacer si no queremos gastar ese dinero? Bueno, hay muchas cosas. Uno, el dato ustedes lo conocen, poner al paciente en posición semirecumbente o semifoller sería, ¿no? Así, sentadito. Nosotros decimos por lo menos 45 grados. En realidad lo que sucede son 30 grados, que es lo que más frecuentemente se puede tolerar. Puede lavar la boca para contaminación o descontaminar la mucosa bucal. Nosotros usamos clorhexidinas, no utilizamos otro antibiótico y hay evidencia de que si se utiliza clorhexidina, la incidencia de neumonía se disminuye de una manera significativa, aproximadamente 8%, del 18% al 10%. Y el costo de esta maniobra es bajo. Para el costo total de manejo usando la clorhexidina para toda una unidad es aproximadamente $2,000. Reduce significativamente la tasa de neumonía, pero de nuevo no tiene impacto en la mortalidad. Otro tipo de técnica que se puede utilizar es la terapia de cinética, que le dicen utilizar esas camas especiales que le dan vuelta al paciente. Obviamente es un costo mucho más elevado, pero si la pregunta es si reduce la tasa, la respuesta es sí, del 23% al 11% en un estudio reciente. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros hacemos baja tecnología. Mi mantra o mi aspiración es trabajar en una sociedad de abundancia económica utilizando la menor cantidad de recursos, como que si estuviera en un país de recursos limitados. Entonces nosotros hicimos, desde 2007 estamos trabajando en esta institución nueva, estandarizamos el diagnóstico, dijimos, bueno, todo paciente que tenga fiebre, secreciones, infiltrado que dure más de 48 horas y que no desaparezca, más lavado bronquial alveolar, tiene de más de 10 a la 4, tiene neumonía nosocomial. El diagnóstico no es hecho por el doctor, sino que es adjudicado por una tercera persona. Porque como en los Estados Unidos se está siguiendo la tasa de neumonía nosocomial, la tendencia es que la gente no le llame neumonía nosocomial, sino que le llama traqueobronquitis nosocomial. Entonces lo que hacemos es de que una tercera persona, otro intensivista que no está participando en el manejo médico del paciente, dice desde el punto de vista epidemiológico si es un caso o no es un caso de neumonía. Entonces estandarizamos el diagnóstico, hicimos educación, hicimos videos, conferencias para las enfermeras, para los médicos. Mi idea es de que el conocimiento de las enfermeras tiene que ser similar al del médico. Si usted no alcanza eso, si usted no educa a sus enfermeras, lo más probable es que va a tener una unidad averaje. La excelencia en la unidad está dictada por el grupo de enfermeras. Desde el 2007 nosotros teníamos una aceptación de los bundles del 97%, es decir, sentaditos, lavándose las manos, de profilaxias para el DVT, etc. Después incluimos el cuidado oral
Cuando era hecho por las enfermeras solo se estaba haciendo el 33%, y aquí puedo decir que es una de las pocas ideas que han sido mías y que funcionó. Lo que yo dije fue que las enfermeras tenían miedo de limpiar la boca. Si usted mira cómo limpian la boca, las enfermeras lo hacen de una manera superficial, de aquí a aquí. Pero si usted mira en los Estados Unidos, el terapista respiratorio, van hasta el fondo, ponen la clorexidina atrás, mueven el tubo de un lado para otro y hacen un cuidado, en mi opinión, mucho mejor. Entonces lo que yo dije fue que los terapistas hicieran eso. Y lo que hicimos era que los terapistas respiratorios documentaran cada 2 horas si el paciente estaba sentado o si estaba acostado. Entonces nos aseguramos que estuvieran sentados, que la boca fuera limpia, y comenzamos a utilizar clorexidina. Y lo que pasó, comparamos 2008 con 2009, pongan atención de que estamos trabajando en esto desde 2007, dejamos correr este tiempo, 6 meses, aquí comenzamos a medir en el 2008, y lo que obtuvimos fue en el 2008 tuvimos 40 casos, una tasa de 4.2 por 1000 días en ventilación mecánica, y el año estudio, es decir, cuando los terapistas comenzaron a limpiar la boca, tuvimos solo 10 casos, con una tasa de 1.2 por 1000 días. La idea es llevar esto a cero, es muy difícil llevarlo a cero, pero sí podemos hacer una disminución o un impacto de 30 casos, multiplique eso por $40,000 en cada uno y es una cosa realmente que puede ser significativa. No contento con eso, lo que dijimos fue esto: si es cierto que tenemos menos neumonía, vamos a utilizar menos antibióticos. Entonces medimos los días de antibióticos. En el 2008 utilizamos 11 días, la mediana fue de 11 días, contra el 2009 fueron 8 días, 3 días menos. Cuando utilizamos la mean, es decir, la media, también hubo una diferencia significativa. Estuvieron menos tiempo en el hospital y en terapia intensiva, aunque fue un día menos, no fue estadísticamente significativa. La mortalidad no cambió entre los 2 grupos. Entonces, ¿cómo se obtienen estos resultados? Hay que utilizar los bundles en el 97% de los casos, educación continua todos los días, que la gente acepte responsabilidad. Hay que celebrar cuando le va bien a uno, y lo que yo hice fue, le pedí al mandamás del hospital, a los 2 mandamás, que llegaran cada mes si habían menos neumonías. Parece tontería, pero es una cosa importante, ¿no? Porque la gente se vuelve un poquito más, estamos haciendo algo bueno por el paciente. Entonces el CEO del hospital llegaba ya mensualmente a felicitar a la gente, y creo yo que esta cosa fue importantísima, poner a los terapistas respiratorios que limpiaran la boca. La complianza o la aceptación incrementó de 33% al 97%. Entonces eso es lo que las conclusiones, yo no sé, son hay muchas medidas que se pueden ocupar. Yo creo que una de las cosas más importantes es comenzar con lo básico, que la gente entienda lo que no cuesta mucho dinero, el lavado de manos. Ahorita yo estoy a cargo del grupo que monitorea el lavado de manos. Mis hijos, tengo 2 hijos pequeños, le dan risa porque dicen que el papá, que es el jefe de medicina interna, es el que monitorea el lavado de manos de la gente del hospital, ¿no? Pero es una cosa tan básica. Fíjese usted, la gente que limpia el piso se limpia las manos 100% de las veces. Los médicos, 60%. ¿Cómo es posible que nosotros como médicos no nos limpiemos las manos tan frecuentemente como el que limpia el piso? Gente con menos educación, que reciben menos salario, etcétera, etcétera. Entonces, es una cosa que estamos trabajando. Podemos identificar ahora quién es el que no se lava las manos, y vamos a hablar con ellos de manera personal, uno a uno, y van a haber ciertos cargos, se le va a disminuir el sueldo. La institución aceptó que vamos a hacer eso, ya que si uno no hace cosas así drásticas, si no hace uno las cosas drásticas, uno no se lava las manos.
Pero bueno, no les digo a ustedes que tienen que hacerlo, pero sí les explico de que la gente o ciertos grupos allá han tomado esto muy en serio. Y la razón no es porque somos buena gente, sino que el gobierno amenazó cada infección que ocurra, no la van a pagar. Entonces son $40,000 extras que no los vamos a recibir, lo cual es un impacto significativo para la institución. Muchísimas gracias. Exacto. La pregunta es acerca del cambio de circuitos en los ventiladores. O sea, mencioné dos cosas, los circuitos, ¿verdad? Y la succión. Y en los dos casos, la respuesta es que solo hay que cambiarlas si están extremadamente sucios. En los estudios de los circuitos, cuando se han cambiado de una manera por schedule, la tasa de infección se incrementa. Entonces la recomendación es que solamente si están sucios y por lo menos en succión si tienen sangre o secreciones sanguinolentas, cosas así. Si no, se dejan. La pregunta es, un inhaloterapista, ¿cuántos pacientes ve? La gente que me conoce sabe que yo hablo mucho. O sea, y uno de los problemas que yo tengo es que yo creo que tengo la verdad absoluta, ¿no? En ciertas cosas. Una de las cosas cuando yo llegué al hospital donde estoy es que yo les decía que en la Cleveland Clinic teníamos una tasa muy baja y la razón era porque solamente eran 4 pacientes entubados por inhaloterapista. Allá donde nosotros estábamos, estaban viendo entre 7 a 9 pacientes. Entonces se hizo la inversión. De nuevo, si usted calcula el salario de los inhaloterapistas, 2 infecciones ya le disminuye el costo, ¿no? Y ahorita estamos en 4, entre 4 y 5. Pero aparte del número, que es importantísimo, al igual que el número de las enfermeras, la mejor relación paciente-enfermera es 1 a 1, pero eso es insostenible desde el punto de vista económico. 2 a 1 es aceptable, pero si ya se va de 3 a 4, la tasa de infecciones incrementa. Con el terapista respiratorio, el otro gran cambio es que el jefe de ellos participa activamente en todas estas iniciativas y tiene toda su gente metida en los diversos comités, lo cual ellos aceptan, de alguna forma se hacen responsables de esto. Y cuando salen las cosas bien, pues lo celebramos, ¿no? Y les decimos que sin ellos el mundo se acabaría, ¿no? Pero es importante hacer eso. Ok, voy a la segunda.